Gracias por estar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este viernes 22 de abril y como les comenté hace unos instantes, ya está conmigo Juan José García, sociólogo e investigador, y vamos a hablar un poco sobre el Plan para la Alianza de la Prosperidad. Juan José, qué gusto volver a tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Carlos, a la orden. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente una contextualización del tema que vamos a desarrollar esta oportunidad. En noviembre del año 2014 se ha anunciado el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el cual involucra al gobierno de los Estados Unidos con los de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta iniciativa aborda diferentes temáticas, pero se destacan particularmente seguridad ciudadana, institucionalidad, lucha contra la corrupción y promoción de la inversión privada. En el transcurso del 2015 se realizaron reuniones entre los funcionarios y sus equipos técnicos. A finales de febrero de este año, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, brindó un informe ante el Consejo de Ministros sobre la reunión sostenida en Washington el 24 de febrero con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos Jimmy Morales de Guatemala y Juan Hernández de Honduras. El presidente remarcó que esa reunión tuvo la finalidad de definir la aplicación de 750 millones de dólares que los Estados Unidos aportará para este año respecto a este plan. Para analizar entonces la lógica de este plan de Alianza para la Prosperidad y sus implicaciones para el Triángulo Norte nos acompaña Juan José García, sociólogo e investigador. Entrando entonces de lleno en el tema, Juan José, y reitero el agradecimiento por estar con nosotros este mediodía. Entrando directamente a este plan que está en el marco de la cooperación internacional y el caso particular de los Estados Unidos, ¿considera usted que el Plan para la Alianza para la Prosperidad es una apuesta concreta para abordar las causas que formalmente se han dicho, que es la crisis migratoria en los países del Triángulo Norte en la región? Yo creo que sí, ¿verdad? Por primera vez desde el conflicto armado, Estados Unidos ha tenido una visión de largo plazo en la ayuda para el desarrollo y para la construcción de la democracia en esta región. Acordémonos que esto surge como producto de la crisis humanitaria, el aumento muy importante de la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados en el 2014. A partir de ahí surge la necesidad entonces, por primera vez, de que la política migratoria de Estados Unidos ya no se concentre únicamente en el tema de seguridad, fronteriza, sino que aborde de alguna manera las causas estructurales por las cuales la gente se va. O sea, la gente se va por estas condiciones de violencia, de impunidad, de falta de transparencia, de debilidad institucional, de escasez de oportunidades, tanto de empleo como de educación, que tratan, precisamente estos programas tratan de salir adelante, ¿no? Ahora, si nos concentramos precisamente en el área migratoria, es decir, si realmente estos proyectos van a tener como objetivo fundamental disminuir precisamente el flujo migratorio de estos tres países, los proyectos y las intervenciones que el plan o la alianza tendrá que tener, tendrán que ser de alguna manera inteligentes, es decir, no tradicionales. Porque para detener los flujos migratorios, si bien es cierto, se necesitan empleos, ingresos, oportunidades educativas, bajar los niveles de violencia y de inseguridad, detener la galopante falta de transparencia en los países y la lucha contra la corrupción, creo que hay que ir más allá de simples proyectos tradicionales. O sea, no basta con crear empleo, por ejemplo, y desarrollo económico y crecimiento económico en los territorios de alta expulsión de población. Hay que posibilitar que estos proyectos puedan conducir a arraigar a la población a sus territorios. O sea, esto es clave. Hay un texto en la UCA, una investigación que se realizó hace ya un par de años, donde demuestran precisamente que los que se van, en su mayoría, o estaban trabajando o estaban estudiando. O sea, el 70% de los jóvenes que se van estaban estudiando. Es decir, no es entonces la escasez de oportunidades educativas, ni tampoco es la escasez de oportunidades de trabajo. Es que estos instrumentos, tanto el empleo como la educación, dejaron de ser percibidos por la gente como instrumentos de movilidad social.
La gente dice claramente, ¿verdad? Yo estudio, pero no voy a pasar de lo mismo. Yo voy a emplearme, pero voy a seguir siendo el mismo. Yo no puedo ver en el empleo ni en la educación la posibilidad de un futuro mejor, de tener una esperanza en un futuro mejor, ni para mí ni para mis hijos. ¿A dónde está el futuro? ¿Dónde está la esperanza? En la migración. Entonces, los empleos y las oportunidades educativas que este plan pretende impulsar deben de ser inteligentes en este sentido. Quiero mencionar justamente que son 4 grandes componentes los que se han mencionado en este plan de Alianza para la Prosperidad. El primero está vinculado a dinamizar el sector productivo para la iniciativa privada. El segundo habla capital humano, fortalecimiento de fuerza laboral. El tercero de seguridad ciudadana y el cuarto fortalecimiento institucional. Y me gustaría hacerle esta pregunta. Usted lo mencionaba hace unos instantes. Este tipo de cooperación, más bien me deja a mí la impresión que va a lo clásico de la cooperación de los Estados Unidos en Centroamérica particularmente y el Triángulo Norte, para hacer la referencia de donde ellos están delimitando su zona. ¿O ve algo novedoso en este asunto? Porque siempre me deja a mí la impresión que cuando son programas de cooperación de los Estados Unidos van fortalecimiento institucional, el tema de transparencia y el tema de seguridad. Y básicamente para capacidades. Pero ¿o acaso esta propuesta va a otras líneas y va a hacer énfasis diferentes y donde están las circunstancias problemáticas de la gente en los territorios? Pues ojalá que así sea. Es decir, si quieren realmente detener los flujos migratorios, especialmente de jóvenes, niños y niñas no acompañados, estas intervenciones tendrán que tener como objetivo claro eso, detener los flujos migratorios. Y en ese sentido sí sería novedoso. Ojalá no sea como las intervenciones clásicas de Estados Unidos, ¿verdad? En donde realmente los impactos han sido bastante limitados, ¿verdad? El caso de Fomilenio 1, por ejemplo, ¿no? Que ya en alguna oportunidad lo hemos señalado. Es decir, Fomilenio 1 dejó muy poco de impacto en la zona donde se implementó. Una calle mal hecha y algunos proyectos productivos, unas deudas para los que accedieron a créditos productivos, etc. Estados Unidos tiene que aprender de esa lección, ¿no? Y hacer lo posible porque estos proyectos de desarrollo económico, de fortalecimiento institucional, de creación de capacidades y de capital humano, de fortalecimiento del capital humano, sean consecuentes con el objetivo que pretenden alcanzar. Y el objetivo último que pretenden alcanzar es frenar los flujos migratorios que están al alza en este momento, que están convirtiéndose ya en flujos que van posiblemente a generar otra crisis como la que tuvimos hace 2 años en el país y en los países del Triángulo Norte. Y no estamos hablando de una cantidad de dinero muy limitada, son 760 millones de dólares y también entiendo que hay una discusión para un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para el año 2017. Entonces hay una inversión de dinero bastante fuerte. Esto es novedoso también. Solamente durante el conflicto la ayuda militar y de seguridad poco para el desarrollo, ¿no? De Estados Unidos había alcanzado los montos que está alcanzando Alianza para la Prosperidad, ¿no? Son montos significativos. Pero el problema no es de recursos realmente. Estos recursos pueden malgastarse, ¿verdad? Pueden tener poco impacto, pueden no conseguir los objetivos que se está planteando. Para eso es necesario hacer proyectos, digo otra vez, inteligentes en este sentido, que lleguen precisamente a aquello que se presentan como los grandes objetivos, detener los flujos migratorios. Y para eso entonces los empleos que se creen, los ingresos que se aumenten, las capacidades que se fortalezcan deben de ser orientados precisamente no de la manera tradicional, ¿verdad? Crear empleo por crear empleo, sino crear empleo que permitan a la gente arraigarse en su población, que la gente vea en los empleos que se creen esperanza para el futuro, que otra vez el empleo y la educación sean instrumentos o sean percibidos como instrumentos de movilidad social y que tenga la pena y que valga la pena realmente quedarse en el país. Para eso hay que movilizar mucho más que recursos, ¿no? Hay que movilizar proyectos que tiendan
a arraigar a la población con su territorio y con su familia. Ha mencionado un término que me parece muy importante para la discusión, Juan José, es formulación de proyectos inteligentes para el desarrollo. ¿Cuáles son esos criterios para formular proyectos de manera inteligente y que generen arraigo de la gente en sus comunidades, disminuyan las condiciones de inseguridad, que le brinden empleo y que no tengan como opción las migraciones? Así es, ¿verdad? Y eso se requiere tres grandes condiciones en estos proyectos. Proyectos que surjan de la gente. Esto es muy importante. Que la gente se apropie de estos proyectos y para eso es necesario una participación activa de los sujetos que van a ser beneficiados desde la propia formulación de los proyectos. Eso requiere de una sociedad civil y de una participación activa precisamente de estos sujetos. Un segundo elemento es la participación de los gobiernos locales. Las alcaldías, en este sentido, son y deben de ser actores fundamentales, no solamente en la formulación de estos proyectos, sino también en la propia implementación. Deben de ser sujetos fundamentales. Y en tercer lugar, que los impactos que estos proyectos pretenden tener sean factibles de realizar. Los impactos deben de estar orientados a lo que antes hemos hablado entonces. Si el objetivo estratégico de los proyectos o del conjunto de proyectos es frenar estos flujos migratorios, al final del día tenemos que ver si efectivamente los frenaron o no, ¿verdad? Y ahí vamos a ver entonces dijéramos, las características inteligentes de estos proyectos. Pero no deben de ser proyectos inventados, ¿verdad? Desde el escritorio, ¿no? Desde la oficina con aire acondicionado, etc. No, deben de ser proyectos que surjan y que se formulen con la propia población. Tenemos que hacer una pausa, Juan José, pero me gustaría que en el segundo bloque entremos en detalle esto de la cooperación para el desarrollo. Creo que es importante estas discusiones porque esta expresión del Plan de Alianza para la Prosperidad es un reflejo de esto y cómo esto está vinculado, bajo su análisis, a la política exterior salvadoreña. Otro tema que a veces poco se discute en estos campos de los medios de comunicación. Así es. Permítanos una pausa, me acompaña Juan José García, sociólogo e investigador, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es Plan de la Alianza para la Prosperidad. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en Informa TV X Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este viernes 22 de abril. Me acompaña Juan José García, sociólogo e investigador, y estamos hablando del Plan de Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte en Centroamérica. Retomando la entrevista, Juan José, ahora me gustaría que hablemos, siempre manteniendo la línea del plan, y sobre los 750 millones de dólares que son de los fondos, ¿no?, que se están poniendo a disposición. Hay algo que me llama la atención en la distribución de esos fondos. Una fuerte cantidad de dinero de esto, por lo menos 222 millones van para el programa CARSI, la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central. 30 millones de dólares van en educación y entrenamiento y financiamiento militar. Otros 184 millones para el Fondo de Apoyo Económico siempre de este CARSI. A lo que voy es, todo está siempre en el tema de la Iniciativa Regional de Seguridad. Es decir, como que el énfasis nos lleva siempre a esta línea más clásica de la cooperación de los Estados Unidos, es fortalecimiento institucional y el tema de seguridad, de momento, con la distribución de los fondos hasta estos instantes. ¿Qué reacción le merece? Bueno, en realidad el peso específico está en el tema de seguridad, porque hay la percepción de que la gente se va de este país porque se siente insegura, por la violencia. Y mientras no se aborden las causas de la violencia, ni la migración, ni el desarrollo económico van a ser posibles, ni las inversiones van a ser posibles. Entonces, no es aquí que pongamos la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Hay que poner los bueyes delante de la carreta. Y obviamente hay que entrarle de lleno a abordar el tema de seguridad como un tema de primer orden. Porque si no se estabiliza el país y la región en términos de la violencia y de la inseguridad, los avances en la migración o los avances en el desarrollo económico van a ser muy precarios, ¿no? En este sentido, entonces, estos recursos orientados precisamente a invertir en el tema de seguridad, me parece consecuente con esta prioridad que deben de tener, ¿no? Lógicamente, esta inversión en seguridad tiene que estar articulada igualmente con las inversiones en el desarrollo económico. Yo tengo algunos datos aquí en donde se señala
que el programa de financiamiento de la asistencia económica o de fortalecimiento institucional es casi de 500 millones de dólares. Sí. El resto va hacia seguridad. Entonces, estos datos que muestran, por lo menos en la página web del Departamento de Estado, demuestran precisamente que el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, la región ha perdido más de 1.000 millones de dólares en los últimos 5 años como producto de la corrupción, por ejemplo, y la escasa transparencia que se tiene. Hay que abordar esto de una manera decisiva si se quiere avanzar precisamente en los grandes objetivos del desarrollo y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Ahora, eso no tiene que ser después de mejorar las condiciones de seguridad, ¿no? Porque entonces vamos a esperar a que primero llueva, ¿no?, maná del cielo para poder avanzar en el desarrollo. Yo creo que son procesos paralelos, ¿no? Procesos que deben de ir juntos y de la mano, ¿no? Tanto se mejoran las condiciones de seguridad cuando hay empleo, cuando hay posibilidades de inserción laboral, cuando hay fortalecimiento de las capacidades, cuando hay desarrollo cultural, por ejemplo, ¿no? Cuando la cultura impregna la vida de las comunidades cambian realmente, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de persecución del delito, de investigación del delito, de meter a la cárcel a todos los malos, ¿no?, o de asesinarlos. No, no se trata de eso únicamente. Se trata de que a la par de perseguir el delito, hay que ir avanzando en las posibilidades del desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, en mejorar su hábitat como tal, en mejorar sus condiciones de acceso a servicios. No es posible mantener a una comunidad segura, por ejemplo, cuando los niveles de hacinamiento familiar en las viviendas es enorme. Hay unas comunidades de San Martín en donde existen 2.000 casas y en esas 2.000 viviendas viven 8.000 familias. Dijéramos, no es posible avanzar en el tema de seguridad y en el tema de convivencia ciudadana estable si no se aborda el tema de la vivienda, pero no con las casitas, ¿verdad?, que para salir en la foto, sino con una política de vivienda realmente integral, ¿no?, que a la par lleve el mejoramiento de sus hábitos, que haya agua para la comunidad, que haya posibilidades de un desarrollo humano sostenible. Juan José ha hecho mención de temas importantes en el análisis de políticas públicas y cómo se conectan con el tema de la cooperación internacional. Y aquí va mi siguiente interrogante. Cuando se analizan siempre estos planes, en este caso el plan de la Alianza para la Prosperidad, y hay otras expresiones de otros países que vienen hacia el país y hacia Centroamérica, siempre surge una pregunta que a mi juicio considero válida, me gustaría tener su apreciación sobre esto. ¿Son únicamente las prioridades de los cooperantes las que determinan este tipo de proyectos o hay un margen de definición, hay un margen de maniobra de estos programas en los países centroamericanos? Me refiero a la capacidad de determinar qué proyectos y qué prioridades son de los gobernantes de los países que van a recibir estos fondos o directamente quien maneja el tiempo y quien paga la canción, el cooperante. Así es. Ahí hay no es ni uno ni el otro, ¿no? Siempre hay negociaciones un poco difíciles realmente entre las prioridades del país y las prioridades del cooperante, ¿no? Y las prioridades de los países donantes, por ejemplo, ¿no? Se ha avanzado un poco desde la conferencia de París, ¿no?, en sostener que para la cooperación, para el desarrollo, la agenda nacional debe de ser prioritaria para estos proyectos para el desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que eso no es tan fácil. Y no es tan fácil porque los gobiernos muchas veces no saben cuáles son las prioridades. No sabe cuáles son los temas prioritarios, ¿no? Y al no saber, pues obviamente hay un vacío enorme que es llenado por los intereses de los donantes. Y en ese sentido los donantes llenan ese vacío de prioridades para el desarrollo. Es necesario saber hacia dónde van a estar orientados los recursos para el desarrollo. Pero lo más importante no es solamente eso, sino que hay que fortalecer las capacidades para que estos recursos de la cooperación internacional tengan un impacto sostenible en el tiempo. Lo que ha pasado históricamente es que los donantes ponen sus recursos,
Los proyectos avanzan mientras el donante está financiando estos proyectos y cuando se va el donante, los proyectos se terminan. Así ha pasado con muchísimos proyectos de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo uno transfronterizo, ¿no? Que abarcaba proyectos binacionales entre Honduras y El Salvador. Proyectos muy interesantes en realidad, de desarrollo productivo, de fortalecimiento de capacidades. Pero ¿qué pasó? 25 millones de euros que se invirtieron en esa zona, que se terminaron cuando la Unión Europea se fue de la zona y no se volvió a hablar de estos proyectos binacionales transfronterizos. Una lástima en realidad, ¿verdad? Porque los impactos son limitados en este sentido. Ojalá que estos proyectos fortalezcan las capacidades institucionales y hay una buena proporción de recursos que van orientados precisamente a fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de los gobiernos mismos para que una vez se hayan terminado estos proyectos, queden las capacidades, queden realmente las instituciones haciéndose cargo precisamente de estas iniciativas. Eso es lo que hay que lograr con eso, porque lo que tenemos actualmente es que, bueno, algunos han sostenido que en los últimos 2 años han habido 1.000 millones de ayuda para el desarrollo con muy poco impacto. ¿A dónde están? ¿Cuál es el impacto que han tenido? ¿A dónde están estos 1.000 millones orientados a la superación de la pobreza, por ejemplo? ¿Verdad? El último año hubo un aumento de la pobreza de manera significativa. ¿En dónde están los 1.000 millones para tener acceso a agua? ¿En dónde están los 1.000 millones para reducir la vulnerabilidad ambiental y hacerle frente a la sequía que ya tenemos enfrente? ¿Considera usted, por su experiencia a nivel gubernamental, pero también por su experiencia como investigador, qué es lo que pasa? Porque usted ha mencionado la palabra clave, impacto. ¿Tiene el instrumental, tiene los elementos, tiene las capacidades del gobierno para evaluar el impacto de esos proyectos? Porque se ha ido una cantidad de dinero bastante fuerte, miles de millones de dólares. ¿Tiene el gobierno esas capacidades para evaluar el impacto de estos fondos si realmente cambia las condiciones de vida de las personas o logran por lo menos los resultados formulados? Las capacidades son bastante limitadas, ¿verdad? El problema no es de recursos en realidad, ¿verdad? Uno puede conseguir recursos enormes, ¿verdad? Y malgastarlos en realidad, ¿no? Con poco impacto, sin crear las condiciones internas para que las capacidades generadas por estas intervenciones puedan desplegarse de una manera sostenible y al final solucionar los problemas del desarrollo que están planteados en los proyectos, ¿no? Este proyecto de la Alianza para la Prosperidad intenta precisamente yo creo que por primera vez, destinar buenos recursos para fortalecer las capacidades. Es decir, instituciones que no respondan a las exigencias van a salir de la escena, ¿no? Es necesario entonces enfrentar esta nueva iniciativa desde una óptica distinta, ¿verdad? No se trata únicamente de regalar el dinero, de regalar los recursos, de donar esto. Se requiere que esto sea la semilla para la inversión, ¿no? Algo por el estilo se está generando en Fomilenio 2, por ejemplo, ¿no? Han aprendido las lecciones de Fomilenio 1, ¿verdad? Y ya no más van a dar créditos, por ejemplo, ¿no? Los créditos van a estar muy bien controlados, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la creencia de que los créditos otorgados por estos proyectos es donación, ¿verdad? O sea, la gente dona, el proyecto dona esto y no se convierte en un crédito, ¿no? Y al final, dijéramos, eso se agota y el impacto en la producción, en el crecimiento económico de los territorios se ve fuertemente limitado por esto, ¿no? Entonces, hay que avanzar en esto, ¿no? Además, lo novedoso de este nuevo programa de Alianza para la Prosperidad es que no es un cheque en blanco. Hay 12 criterios a evaluar para avanzar, dijéramos, en la otorgación de estos recursos, ¿no? Criterios que van desde el combate a la corrupción, en mejorar los niveles de transparencia, hasta la creación de un organismo ad hoc
para administrar estos recursos, ¿no? Temas de gobernabilidad, temas de criterios aún de reforma fiscal y de transparencia están presentes precisamente para la otorgación de estos créditos. Y los primeros 750 millones no van a ser manejados por el gobierno, van a estar manejados directamente por la agencia encargada del gobierno de Estados Unidos para implementar estas cuestiones. Entonces, yo creo que por ahí pueden haber innovaciones importantes, ¿verdad?, en este sentido. Estamos llegando al cierre de la entrevista, Juan José. Solo una última interrogante para tener su análisis sobre esto. ¿Cómo se articula esta lógica de los planes, por ejemplo, el de Alianza para la Prosperidad que hemos hablado en el transcurso de la entrevista, en el marco de la política exterior salvadoreña? A lo que voy es, ¿la política exterior salvadoreña está sustentada en planes o propuestas de cooperación, es decir, que vienen de afuera, o hay una base para formular una política exterior? Bueno, ha habido, desde el gobierno del presidente Funes, ha habido un intento muy fuerte, creo yo, de ir no solamente formulando, sino desarrollando una política exterior consistente, ¿verdad? Una política exterior abierta al mundo, una política exterior en donde la cooperación es un instrumento muy importante para el desarrollo del país y para la construcción de la democracia. Pero no es fácil, ¿verdad? Es decir, 150 años sin tener política exterior o tener una política exterior plegada a intereses ideológicos, no es fácil su transformación, no es fácil dijéramos, su revolución de alguna manera, ¿verdad? Es decir, hay rezagos todavía en esta área, hay, dijéramos, institucionalidades que no responden a esta lógica nueva de la política exterior y hay necesidad de irlos ajustando. Hay un intento muy fuerte, por ejemplo, de profesionalizar el servicio exterior salvadoreño, que hasta este momento ha sido un servicio exterior clientelista, ¿verdad? Se pagan favores, ¿verdad?, políticos a través del servicio exterior, ¿no? Y no ha habido un intento fuerte hasta este momento de profesionalizar este servicio exterior. Ahora con el IESFOR, que viene ya desde hace algunos años, pues hay intentos muy fuertes de hacer esto, ¿no? Y creo que por ahí van algunas iniciativas como los multiplicadores comerciales, los agentes comerciales que están ahora en algunas embajadas, en algunos consulados, el interés de este gobierno por vincular productivamente a la comunidad salvadoreña en el exterior para su inversión. Yo creo que son iniciativas interesantes, novedosas en este sentido, que pueden ir formulando un nuevo corpus que permita la construcción de un modelo de desarrollo coherente con la política exterior salvadoreña. Juan José, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Ha sido un gusto y seguramente nos volveremos a encontrar para seguir analizando los temas de política exterior. No, muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a los televidentes de TVX. Gracias a usted por acompañarnos. Fue Juan José García, sociólogo e investigador, y hablamos un poco del plan de la Alianza para la Prosperidad en el ámbito de las relaciones internacionales. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.